Un gran saludo a todos, les habla Dante Urbina. Me encuentro el día de hoy muy bien acompañado por mi amigo, el doctor Antonio Sánchez Bayón. Y bueno, vamos a tratar un tema bastante interesante, que son los peligros del ecologismo. El ecologismo entendido como una ideología que quiere prácticamente subordinar todo, incluido la dignidad humana y por supuesto también absolutamente toda la economía, sociedad, salud, vida cotidiana, todo aspecto de la vida humana entregado al Dios medio ambiente, ¿no? He ahí los peligros de esta ideología. Vamos a conversar bastante sobre esto. En el caso de Antonio, pues él aborda esto desde una perspectiva multidisciplinaria, nos va a dar algunas visiones desde la economía, la filosofía, el derecho, la religión, etcétera. Entonces, ese tipo de mirada multiparadigmática, porque vamos a usar varios enfoques, multidisciplinaria por medio de las diversas ciencias sociales y humanas, y transdisciplinaria en función de iluminar esto también desde la filosofía y la teología, es lo que hace que pues yo con él podamos tener un diálogo bastante rico. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien hallado, mil gracias querido amigo por invitarme una vez más, lo echaba de menos y de verdad muchas gracias y es un honor poder estar aquí contigo y con toda tu audiencia y sobre todo da muchos besos a esa preciosa familia que tienes. Besos para allá también. Excelente. Gracias. Entonces, vamos a nuestro tema porque la cantidad de aspectos que tenemos que cubrir y la cantidad de conocimientos de los que dispone mi amigo para hablar sobre el tema es muy amplio, así que tenemos que empezar pronto. Vamos a ello. Venga. En primer lugar, Antonio, quisiera que conversemos un poco escuchando tu perspectiva sobre la distinción entre lo que es la ecología y el ecologismo, porque puede haber personas de buena intención que en primera instancia dan importancia a la ecología y sin darse cuenta pueden estar tragándose premisas ecologistas. ¿Cuál es la diferencia? Pues tienes toda la razón del mundo. Vamos a empezar y a quedarnos con una idea que un ecólogo no es un ecologista, porque es la misma relación que un cartero no es un carterista o un sociólogo no tiene por qué ser un socialista. Entonces, efectivamente, hay que ir puliendo, ¿no? La ecología es una ciencia que, bueno, pues tiene su eclosión en el siglo XVIII y sobre todo la parte de la biología, de donde luego pues incluso no solamente pues se va a desarrollar estos estudios acerca de la relación de los seres vivos con su medio, con su entorno y sus relaciones entre sí, pero se van a desarrollar la biología y las ciencias ambientales, ¿no? Y por tanto, los que cultivan esta ciencia natural pues son los ecólogos. Y estos lo que hacen es estudiar esos procesos de cambio que sufre pues, la vida no solamente pues, del planeta, de los sistemas, con las fluctuaciones de la biodiversidad, de los ecosistemas. Y ahí hay un primer problema antes de entrar ya con el ecologismo y los ecologetas, que es justamente qué tipo de planteamiento de sistema, ¿no? De ecosistema vamos a hablar, si es un ecocentrismo o un antropocentrismo. Esto es, si el ser humano está dentro del sistema o está al margen y además le vamos a culpar de cómo va la marcha de toda la ecología y por tanto ahí hay unos planteamientos neomalthusianos y neoluditas que si quieres pues luego recuperamos. Pero sobre todo es preguntarnos eso, el papel del hombre y por tanto si está dentro o fuera del conjunto del sistema y como motor de cambio si su acción es más positiva, negativa, ya veremos, etcétera. Si te parece, seguimos entonces hablando un poquito de lo que es el ecologismo, que tiene su eclosión en los años 70, es verdad que, y además se suele, en inglés no hay tanto problema porque como sí que se habla del movimiento verde ambientalista, es un movimiento sociopolítico, ¿de acuerdo? Ya no es ciencias naturales, sino que se trata de establecer una agenda, una transformación política, estamos hablando de relaciones de poder, ¿no? Y por tanto se supone que en defensa del medio ambiente. Entonces, ahí hay una serie de hitos, como son los libros de Carson, ¿no? Silent Spring en 1962, Eldridge, ¿no? Con Population Boom, ¿no? La bomba de población del 68,
y Meadows y otros en The Limits of Growth, ¿no? Los límites del crecimiento en el 72, que luego lo volverán a revisitar, puesto que sus predicciones fallaron en el 92, ¿no? Beyond the Limits, ¿no? Más allá de los límites, y luego han vuelto otra vez con 2053. Como no se termina de cumplir nunca esas predicciones, en el 22 han vuelto a publicar. Es interesante, yo no sé si tú sabías de la apuesta entre estos economistas, entre Ehrlich y Simon, que se apostaron. Todos estos tienen una visión apocalíptica. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que muchas veces toda esta gente pues no han sabido ser al mismo tiempo científicos y personas de fe, ¿no? Y al abandonar la fe, han adoptado el espacio de querer ayudar al prójimo, de querer trascender, de relacionarte con la creación, con toda la naturaleza, pues lo han hecho en términos de política. Pero la política es dominio, es poder, es someter, ¿no? Por eso se trata de buscar fórmulas de gobierno, que podamos convivir todos. Bueno, pues toda esta gente, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que han hecho de la ciencia su nueva religión de manera dogmática, cuando la ciencia es todo lo contrario, es atreverse a preguntar, a investigar, para poder descubrir, conocer, ¿no? Y como digo, pues Ehrlich hizo una apuesta con Simon, ¿no? Y es muy famoso el cheque, donde decía Simon, ¿no? Ehrlich cogía y decía que se iban a agotar los recursos porque crecía demasiado la población y que bueno, que la tierra se iba a quedar sin nada y que iba a haber grandes hambrunas y todo. Entonces le dijo Simon, venga, una apuesta, elige tú el periodo que tú quieras y vas a ver, ¿no? Porque según él, como iba a haber demasiada población, iba a haber pocos recursos, pues se iba a disparar los precios de los recursos. Vamos a ver en cualquier momento cómo los recursos naturales, su precio va bajando. Y efectivamente, y la ganó Simon esa apuesta. Y lo mismo ha ocurrido con todos los planteamientos de Meadows, ¿no? Con los límites del crecimiento, etcétera, etcétera. Ten en cuenta que esto es el Club de Roma, que ahora si quieres lo tratamos con MIT. Esto ha tenido sus consecuencias porque esas mediciones fallidas, sin embargo, son las que utilizó luego Nordhaus y recibió el premio Nobel de Economía en el 2018 justamente por los modelos socioeconómicos que hizo con respecto a supuestamente el cambio climático, y que el IPCC pues maneja y solamente se ha quedado con el más negativo, ¿no? Hasta ya el punto que Nordhaus ha dicho, oiga, dejen de utilizar mal mis modelos, y no deja de ser eso, modelos que con la poca información modelizan matemáticamente y creen poder llegar a predicciones, pero no se completan porque, como tú muy bien has dicho, pues efectivamente, si pudiéramos hacer predicciones exactas, pues seríamos millonarios, ¿no? Los economistas, y eso es una soberbia que, por desgracia, pues tendemos a pecar. Queda simplemente por mencionar, si te parece, para no perdernos mucho, los ecologistas, ¿quiénes son? Son activistas, ¿de acuerdo? Y por tanto en favor de la preservación de los seres vivos. El problema es que en esa contemplación de seres vivos no meten a los seres humanos, meten a los animales y a las plantas. E incluso por eso quieren ese movimiento animalista que pretende reconocer derechos humanos, fíjate, o sea, se degrada la dignidad humana y en cambio se le quiere reconocer tras ¿no? el transhumanismo a pues, animales, incluso pues hoy en día se está empezando a hablar sobre la ética de las máquinas y la programación, etcétera, etcétera, ¿no? Y el planeta, ¿no? Como si fuera un ser vivo. Y ahí está el problema. Y además se plantean que el ser humano es un virus para el planeta, ¿no? Es el tema, ya lo plantearon en su momento Humberto Eco y compañía en los 70, que era apocalípticos e integrados. Hay gente que se pone muy alarmista y hay gente que considera que todo va bien. Hombre, pues vamos a intentar buscar un término medio entre medias. No sé si quieres tú añadir algo ahí, Dante. Bueno, son tantos los puntos interesantes que has mencionado que sí, hay varias cosas que quiero comentar. Lo voy a hacer de forma breve, tratar varios puntos, ¿no? Acá tengo anotado, pero quiero terminar de anotar el último punto. Ya está. Listo. En primera instancia, precisar qué es el ecologismo, ¿no?
muy claramente que quede esta idea. El ecologismo es ideología, no ciencia. O sea, la ciencia es la ecología. El logos, el saber racional sobre el ecosistema. En cambio, el ecologismo es una agenda política, una ideología. Uno puede tener una genuina conciencia o preocupación ecológica basada en la ciencia, pero otra cosa ya es cuando viene toda una agenda política que le da una centralidad y primacía absoluta, porque precisamente eso es lo que denota el término ecologismo. Cuando decimos algo, un sufijo, y le agregamos ismo, significa que a ese algo se le va a dar la centralidad y primacía absoluta. Por ejemplo, cuando hablamos de cristianismo, la idea es que es una religión, una visión religiosa, donde se da la centralidad y primacía absoluta a Cristo. Entonces, en este caso, el ecologismo da una centralidad y primacía absoluta al medio ambiente, por sobre todas las cosas, ¿no? Y ojo, y excluyendo al ser humano, que ese es el problema. Ese es una buena parte del problema. Perdón, ¿eh? Efectivamente, ¿no? O sea, se habla de los seres vivos, simplemente, y el ser humano es una cucaracha más dentro de la bola de conjunto de seres vivos. O incluso es el peor de los seres vivos, ¿no? O sea, correcto, se lo pone como peor que la cucaracha, ¿no? Entonces tenemos de parte de esta ideología ecologista, como bien señalas, pues una especie de apreciación de los animales con una devaluación de los seres humanos. Y esa es una visión ideologizada, es decir, no hay necesidad de devaluar la dignidad humana para tener preocupación legítima por los animales. Pero claro, si esto ya se vuelve algo ideológico y se sale de los márgenes racionales y legítimos, en donde hay activistas ecologistas que luchan por la vida de los bebés focas en zonas pues del Antártico, etcétera, pero al mismo tiempo abogan a favor del aborto o están a favor del aborto, tenemos algo curioso, ¿no? O sea, hay una sobrepoblación en el planeta y hay que permitir el aborto porque lo que sobran son los seres humanos, pero que no se mate ni a un solo bebé foca. Ojo, acá yo no estoy promocionando el asesinato de animales ni de bebés foca. No, pero el neopaganismo que hay ahí detrás, exactamente. Eso exacto, es, la ideología del desequilibrio de que sí se puede prescindir de un ser humano por medio del aborto, pero si el bebé en lugar de humano es un bebé foca, y sí hay que protegerlo absolutamente con todos los derechos humanos que no tiene el ser humano concebido en el vientre de su madre, ¿no? Que según esta ideología. Me encantó esa frase, genial, es para enmarcarla. Un sociólogo no tiene necesariamente que ser socialista, efectivamente, del mismo modo que una persona vinculada a la ecología o al medio ambiente no tiene por qué ser ecologista. Puede haber un genuino estudio científico y una genuina preocupación social por la problemática ecológica sin necesidad de tener que comprarse toda esta ideología con la distorsión que hace la ciencia, porque utilizan datos falsos o verdades a medias que muchas veces se exageran o distorsionan. Me gustó también la distinción entre ecologismo y antropocentrismo, ¿no? Entonces, tenemos que bajo el modelo sociedad medieval había una estructura teocéntrica, o sea, el centro de la sociedad, Dios. Luego, con la época moderna, parece haber una tendencia con el humanismo, el renacimiento al antropocentrismo, el hombre es puesto en el centro, pero bueno, aunque sea es el hombre. Hoy en día, en la época postmoderna, estamos virando a una suerte de ecocentrismo. Entonces, en el centro está el medio ambiente, los seres vivos y el ser humano queda como un pie de página dentro de todo esto, ¿no? Interesante también la mención a las relaciones de poder. Muchas veces los ecologistas enfatizan el poder de las grandes petroleras, de las grandes industrias extractivas, etcétera, como si detrás del ecologismo no hubiese también intereses económicos. Yo creo que hay que ver ambos lados del problema. O sea, no podemos decir que no hay ningún interés económico de parte de ciertas industrias extractivas en minimizar el problema ecológico. Ciertamente hay un interés, pero asimismo hay un interés de movimientos ecologistas aliados con empresas que pueden obtener fuertes ganancias bajo la agenda ecologista de exagerar el problema medioambiental. Entonces es una lucha de relaciones de poder, no es solo las empresas malas extractivas versus ecologistas buenos que son como ángeles, ¿no? Sino que dentro del movimiento ecologista hay conexión con empresas que se van a beneficiar de grandes contratos
si se implementa una agenda ecologista. Para ir cerrando con los últimos puntos, palabras tuyas al final me hicieron recordar la pretensión del conocimiento de la que hablaba Hayek, ¿no? En su famoso discurso de Premio Nobel de Economía de 1974. Hay varios aspectos en los cuales discrepo de Hayek, pero algo que me gusta mucho de los planteamientos de Hayek es su crítica a lo que él llama la pretensión del conocimiento de parte de muchos economistas que piensan que se puede predecir con exactitud la economía o que la complejidad del fenómeno económico o incluso ecológico ahora puede ser captada por nuestros modelos. Finalmente, en cuanto a la cuestión de los apocalípticos e integrados, viene a colación también con lo que veníamos diciendo, ¿no? Es decir, uno puede asumir una lógica integrada de decir, bueno, no pasa nada con el medio ambiente, no es para tanto, en realidad podemos seguir consumiendo y produciendo exactamente como lo venimos haciendo, no tenemos que cambiar nada en el sistema, simplemente adaptarnos al mismo sistema de producción y consumo y punto. Eso sería alguien plenamente integrado, ¿no? En cambio, un apocalíptico sería alguien que dijese, no, o sea, si no cambiamos este sistema, para la semana siguiente va a haber una catástrofe ecológica que está proyectada con seguridad por los datos de tal y tal para el año 2024. Basta el año 2024 y ahí es donde va a entrar el cataclismo. Y si nosotros no dejamos sistemáticamente de producir y de consumir y si no frenamos toda la economía de un tirón, entonces todo el mundo se va a destruir. Ambas visiones, claro, son extremos inadecuados y lo que tenemos que procurar es tratar de tener una visión pertinente que evite tales ideologizaciones. Listo, Antonio, vamos entonces a tratar el siguiente punto que querías desarrollar. Perfecto. Lo único, si no te importa, al hilo de lo que tú has dicho, efectivamente, no hay que olvidarse una cosa de los activistas medioambientalistas, ¿no? Claro, ¿qué producen? ¿No? ¿Cómo se mantienen? Esa es la cuestión. Entonces, hay una lógica, si aplicamos, pues que luego hablaremos de las distintas escuelas heterodoxas dentro de los neoinstitucionalistas, por ejemplo, están los de Public Choice que dicen, cuidado, cuidado, porque muchas veces se crean problemas para ofrecerte tú como solucionador, pero no tienes ningún incentivo para que se solucione, porque si no deja de ser algo que está financiado con cargo al presupuesto público. Porque otra de las cuestiones que tendremos que ver es, oye, esto del medio ambiente se ha vuelto un bien público, pero ¿y no cabría una gestión privada y por tanto que estén colaborando sector público, sector privado para que sea más eficiente, mejores incentivos en ese sentido? Porque no nos estamos planteando de ese modo. Y sobre todo eso, que claro, ¿de qué viven? Y por tanto, yo muchas veces siempre digo lo mismo, hay que seguir la pista del dinero, esto es, de dónde vienen los fondos, quién sufre, porque vuelvo otra vez a lo mismo, para que tú hagas una pancarta, si acto seguido pones el cazo, cobras, pero ¿y qué has solucionado con ello? Entonces hay que trabajarlo en serio para ver cómo entre todos, ya que has mencionado Hayek tiene una teoría demográfica distinta, ¿no?, al maltusianismo, que dice que al contrario, que podemos ser pocos y pobres o muchos y ricos, porque cuantos más seamos, más inteligencias están actuando y por tanto más soluciones podremos ofrecer, más creativos seremos y mejor parados saldremos que no si somos menos y por tanto pues menos inteligencia, menos creatividad, etcétera, etcétera. Venga, pues vamos con el siguiente punto si tú quieres. Me gustaría, eso sí, que nos hables brevemente sobre cómo se vincula los ODS, la Agenda 2030 con este tema del ecologismo. Creo que tienes Claro que cosas sí. interesantes que aportar ahí. Claro que sí. Vamos a ver, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son del 2015, ¿no? Y en realidad, bueno, pues antes está la Declaración del Milenio del 99. Estamos hablando en términos de Naciones Unidas. Naciones Unidas es verdad que como organización internacional de competencia universal, ¿no? Pues para todos los estados, todos los pueblos, etcétera, etcétera, en todas las materias, si no mal recuerdo, es el artículo 52 de la Carta de San Francisco, que dice que necesitará de otras organizaciones regionales y sectoriales para ir tejiendo este nuevo orden de San Francisco. Esto es de cooperación internacional, que quedó
en suspenso con la Guerra Fría, pero que se reactivó con la globalización. Claro, por eso se fijan una serie de objetivos comunes y que se trasladan en unos principios y luego en 17 objetivos. Resulta que el de la cuestión climática es el número 13, pero antes hay otros. Y como bien indicabas, claro, al crear alarmismo, ten en cuenta que hoy en día además se ha llamado de todo. Desde que yo tengo conciencia, pues tenían miedo al invierno nuclear, al agujero de la capa de ozono, al calentamiento global, ahora cambio climático. Luego se habla de emergencia climática. ¿Cuál es el problema? Que si es emergencia ya no tienes nada que hacer. Luego, ¿para qué vas a hacer algo? Entonces, no creemos ese alarmismo, pero lo que sí que hay detrás es que efectivamente los gobiernos han descubierto que es una manera de que no se resistan al poder la ciudadanía. Pues, por ejemplo, para poner nuevos impuestos, como en los impuestos tú no recibes una contraprestación inmediata, como sí te puede ocurrir con las contribuciones especiales, con las tasas, etcétera, etcétera, sino que va a un fondo común para luego desarrollar las políticas públicas correspondientes. ¿Qué es lo que ocurre? Que si son impuestos verdes, la gente tiende a aceptar, pues dice, bueno, venga, vale, pues así ayuda al planeta, venga, bueno, pues me cuesta más, pero hay esa compensación psicológica, o no me siento tan malo, contamino menos, compenso mi huella de carbono, no sé qué, nos van metiendo, pero si te das cuenta, lo hacen los gobiernos, lo hacen las empresas. ¿Por qué? Porque así justifican su pérdida de competitividad y nos pueden seguir vendiendo productos caros sin mejorar la calidad, simplemente con la compensación de, oye, que es ecológico, es eco-friendly, ¿no? Ten cuidado con eso. Entonces, yo sospecho, cuando se ponen de acuerdo grandes multinacionales, gobiernos, en manejar exactamente el mismo discurso, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que tú bien mencionabas, pues resulta que, claro, ahí nos estamos olvidando que el primero de todo es combatir la pobreza, el segundo el hambre, etcétera, etcétera. Claro, hasta llegar a ese 13º que es la acción por el clima, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que estamos invirtiendo muchos de nuestros recursos, sabiendo que efectivamente son limitados en el sentido de que tenemos que estar optando porque son de uso alternativo, como decía Robbins. Claro, aquí viene el problema. Justo por atajar un problema que llegará, es un riesgo ahora en curso y que llegará y que a ver si nos ponemos de acuerdo, pero mientras tanto no estamos atajando que podemos estar utilizando ese dinero para acabar con la malaria, que la gente tuviera agua potable en todo el planeta, etcétera, etcétera. Y en cambio estamos, ¿por qué? Porque al final no deja de ser un problema de ricos, de países ricos, que estamos imponiéndoselo a los pobres, que están empezando a despegar con la globalización porque las revoluciones industriales, tecnológicas, energéticas, se estaban dando y estábamos empezando a converger en un mayor bienestar, se estaba logrando, pues eso, que hasta los países con menor desarrollo el ser humano está diseñado para vivir, pues eso, 40 años. Y hemos logrado que en los países en vías de desarrollo sacarle 25 años más, llegar hasta los 65. Bueno, pues en los países desarrollados hemos llegado a sacarle, vivimos más de 80 años casi, si te descuidas. Entonces, es que hay otros elementos que no solamente, digo, para no medir solamente en PIB, sino que también, pues oye, hay una esperanza de vida que se ha mejorado, calidad de vida, etcétera, y por ello mismo, pues tenemos que cuidar todo. Entonces, volviendo al tema de los ODS, habría que dar un poco de contexto, si te parece bien. Voy a ser muy, muy, muy rápido, ¿de acuerdo? Aquí me parece que hay que destacar desde el Club de Roma hasta el Foro Económico Mundial y el IPCC, ¿de acuerdo? Y con esto lo vamos a entender y volvemos otra vez a Naciones Unidas. Mira, el Club de Roma, que todos estos, si te das cuenta, qué curioso que se fundan y tienen su sede en Suiza, ¿no? País pobre donde los haya, no, pues un país desarrollado con problemas de ricos, ¿no? Y efectivamente tienen fondos de sobra para financiar la investigación de los límites del crecimiento, dijimos en el 72, y buscan en MIT donde están la alternativa, en vez de a la escuela de Chicago, pues los de MIT van a ser neokeynesianos, van a ver todo fallos de mercado y por tanto, pues a partir de ahí van a hacer una serie de estudios que coincide además ese año con la primera cumbre de la Tierra
organizada por la ONU, auspiciada por la ONU, curiosamente, ¿dónde? Pues en otro sitio pobre, ¿no? En Estocolmo, ¿no? Entonces, claro, por eso digo que tela marinera. En el 71 se funda el Foro Económico Mundial y también Greenpeace, curiosamente, ¿no? El foro en Suiza, Greenpeace en Canadá, aunque luego terminará trasladando su sede principal a los Países Bajos, ¿no? También, pues, en fin, países desarrollados. Y aquí viene la cuestión, ¿no? Así se van dando una serie de acontecimientos y vemos que el Premio Nobel de la Paz en el 2007, justo antes de que estalle la gran recesión del 2008, se lo dan a Al Gore, al vicepresidente de Clinton, ¿de acuerdo? Y al Fondo y al Foro Económico Mundial. Pero es que en el 2014 aparece en escena una muchacha sueca, como es Greta Thunberg, la cual los padres, que son artistas, la sacan de la escolarización y además tiene un problema de Asperger, está obsesionada con el problema del cambio climático. Entonces, claro, la pobre va a sufrir muchísimo en su vida porque es un problema que no podemos resolver ahora mismo porque es una cuestión en ciernes y que se irá resolviendo porque no podemos pensar que los peligros futuros los vamos a resolver con la tecnología actual. No, los problemas futuros los resolveremos con la tecnología futura, ¿no? Antes, para hacer una vacuna, pues te tirabas como mínimo 10 años por culpa de la burocracia. Y en cambio, con el COVID, en menos de un año y pocos meses hemos tenido no una, sino más de 5 vacunas distintas, cada uno, todos pensando en ello y por tanto, claro que podemos ser creativos y atajar los problemas, ¿no? En ciernes. Entonces, comentaba todo esto porque ¿quién va a respaldar? El Club de Roma ha quedado totalmente desacreditado en sus predicciones económicas, ¿no? Que nos íbamos a quedar sin agua, luego que todo se iba a inundar de agua, ya digo, el agujero de la capa de ozono, luego se ha reconstruido y luego hablamos de el greenhouse, ¿no? El efecto invernadero, que es lo que ha hecho que, por eso también se desmiente, pues tenemos más zonas verdes, porque también hay una cosa interesante, ¿vale? Yo no soy biólogo, por tanto no puedo afirmar en ese sentido, pero sí en la investigación que he hecho, que, oye, ¿qué tiene de malo, teniendo en cuenta que los ecosistemas son muy complejos, son demasiadas las variables y por eso no podemos, aunque, por ejemplo, pues en física sí que les piden a veces, pues según las especialidades, pues que cojan y, bueno, pues teniendo ciertas variables, pues hazme un modelo de ecosistema, etcétera, etcétera, pero vuelvo otra vez a lo mismo, si es que aún no somos capaces de determinar el punto exacto de dónde se va a producir y extinguir un tornado, ni un terremoto, y mira que llevamos estudiando, etcétera. ¿Por qué? Porque nos falta conocimiento como para ser tan soberbios en ese sentido, ¿no? Pero volviendo a esto, pues imagínate lo que supone todo el ecosistema, todo lo que es el medio ambiente, las corrientes marinas por un lado, las corrientes aéreas, todo bien complejo, ¿no? Como para encima atribuirlo solo y exclusivamente al hombre, pero bueno, el punto donde quiero llegar con todo esto que te estoy intentando transmitir, ¿no? Después de hacer múltiples predicciones, el Club de Roma cae en desgracia y le viene a ocupar su lugar, pero han aprendido con un discurso más positivo el Foro Económico Mundial. Sin embargo, está alineado en el mismo sentido. Y vuelvo otra vez a lo mismo. O Suiza. ¿Quién financia a todos estos? Al Club de Roma, al Foro Económico Mundial, ¿no? Hay que preguntarse todo ese tipo de cuestiones, igual que a los verdes, el Partido Verde alemán, ¿quién lo financiaba en el 79 cuando se constituye y empieza a tener representantes? Pues en su momento era la URSS para coger y que no hubiera energía nuclear, para que no terminara de superar Occidente a la URSS, etcétera, etcétera. O sea, hay que, por eso digo que como no son productivos, hay que seguir siempre la pista del dinero. ¿De dónde viene el dinero? ¿Quién financia a toda esta gente que nos crea ese alarmismo? Porque imagínate a los niños, es que se lo están enseñando ya como dogma de fe, ¿no? La emergencia climática que se acaba. Los niños están estresados en los colegios. Claro, yo cuando me viene mi hijo con esas cosas digo, tranquilo, 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 sosiego.
¿no? Dan ganas, claro, esto, por eso hablábamos de apocalípticos, acuérdate, o sea, poco más que, entonces que, no, me estaba acordando de los episodios del diluvio universal, de todo, pero bueno, bromas aparte. Entonces, ¿dónde quiero ir a parar con todo esto y para que veas que tiene sentido? El IPCC, ¿vale? Que es ese grupo de supuestos expertos, pero nombrados por los estados, claro, están recibiendo fondos. Están recibiendo fondos y por tanto dominan la industria del conocimiento, porque no hay realmente una ciencia como tal, sino que hoy en día manda el que más publique en ciertas revistas que tienen un coste, sobre todo en ciencias naturales. Solamente mandar a evaluar el artículo ya te están cobrando $300 con las revisiones y modificaciones y te cuento, la publicación $3.000. Claro, o hay alguien que te financie detrás o es imposible y al final logras imponer tu discurso si tienes esa financiación, ¿no? Entonces, por eso, si tú haces crítica a estos que son el mainstream hoy en día, no publicarás en las grandes revistas. ¿De acuerdo? Eso lo decía Masplan, que muchas veces las nuevas ideas realmente no triunfan porque convenzcan, sino porque se van muriendo aquellos que defendían las viejas ideas y puede llevar al tema de la sabiduría convencional, que tú bien sabes, con tu estimado Galbraith, y otros tantos, y Hayek también lo criticaba, incluso hasta Adam Smith lo criticaba de los mercantilistas, etcétera, etcétera. Entonces, en mi punto, con todo esto que te estoy contando, eh, es que Greta Thunberg es elegida como nuevo referente, como nueva mesías, y repito, una niña sin escolarizar con Asperger, pues que sea el referente intelectual, tenemos un pequeño problema, y ya digo, quien la estuvo promocionando y promocionando fue el Club de Roma, ¿no? Y claro, que de pronto vaya a Naciones Unidas y que diga que me habéis robado la infancia, y dices tú, pero vamos a ver, que eres una niña sueca, que tienes un bienestar que vamos, ya lo desearía cualquier otro niño, etcétera. ¿Qué estás contando en ese sentido? Bueno, pues frente a estos planteamientos que son los neomalthusianos, ¿no? Donde dicen que hay que reducir la población, que sobramos, siempre además sobramos los demás, no ellos. Pues hay otras versiones o gente que se arrepiente de haber formado parte de todo este entramado, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos el consenso de Copenhague desde el 2004 con Lombard. Lombard ha escrito bastante en ese sentido y ha criticado todo esto. E incluso en economía se ha querido buscar un término medio, ¿no? Y por eso en el 2018 se le dio al mismo tiempo el Premio Nobel de Economía a Nordhaus, que era en ese momento neomalthusiano en el sentido de los modelos del cambio climático, y en cambio cornocupista a Romer, que consideraba que la tecnología había que considerarla ya como un elemento endógeno de todo sistema económico porque nos iba a ayudar a producir más y mejor. Y por tanto, yo no sé si en este sentido, pues hemos visto ese ciclo, hemos vuelto, ¿no? A bueno, pues esos agentes que han ido interviniendo, y yo no sé si da tiempo a hablar algo de los neo-keynesianos y los post-keynesianos con los discursos del decrecimiento, postcrecimiento, etcétera, etcétera, y así volver otra vez a los ODS. No lo sé, tú vas manejando los tiempos. Bueno, acabas de nombrar 4 puntos disponibles para explayar. Creo que sí, difícilmente podríamos tratarlo todo, ¿no? Porque, claro, es mucho los neo-keynesianos, los ODS, neomalthusianos, etcétera, ¿no? A ver, O solo para hacemos comentar otros muy brevemente. programas más adelante. Claro, o sea, ahorita pues no vamos a abarcar todo, pero nos da la excusa perfecta para volver a encontrarnos y poder ampliar, poder profundizar y todo eso, ¿no? Así que bueno, tener la excusa. Mi papá solía decir que siempre hay que dejar algo para una segunda vez. Cuando hacía un viaje, por ejemplo, siempre decía, hay algún sitio al que no he visitado o algún restaurante especial en el que no he comido o algo así. Y decía, está bien, siempre hay que dejar algo para una segunda vez, ¿no? Entonces, ahí tenemos puntos interesantes pendientes. Solo para comentar un poco un aspecto que me ha llamado mucho la atención de lo que has dicho, la distribución de la carga. Es decir, se ve a la crisis ecológica como una carga que tenemos que asumir como humanidad. Pero ¿sobre quiénes se pone esa carga? En primera instancia, sobre los países pobres.
O sea, se les dice, pónganle restricciones, ustedes no pueden crecer tanto, ustedes tienen que frenarse. Entonces, claro, tenemos un poco el discurso de países ricos con problemas de países ricos, pero que terminan dictaminando cosas para todo el mundo, incluidos países que no están en su situación, es decir, la gran mayoría de países y la gran mayoría de población mundial, porque la gigantesca mayoría de población mundial no vive en países ricos. Luego, Tú lo has dicho, sobre qué China más. e India, que es más de casi la mitad de la población y además se está saltando todo esto. Entonces, ¿para qué vamos a vivir peor los europeos para que no baje medio grado si China e India tienen derecho a desarrollarse? Efectivamente, ¿no? O sea, hay una distribución bastante asimétrica. Y ahora vamos con el caso de los europeos. En el contexto de los europeos, ¿qué cargas ponen sobre sí los europeos? ¿Acaso se está realizando grandes reformulaciones del sistema de producción y grandes restricciones a las empresas más poderosas? No, a los ciudadanos de a pie, en Europa, a los ciudadanos de a pie les están poniendo las cargas. A los ciudadanos de a pie les están poniendo más impuestos. En lugar de poner importantes regulaciones o restricciones a los agentes o países que más pueden estar influyendo en el grueso del cambio climático, se va por la vía de decirnos que no usemos cañita. A los ciudadanos que no usemos cañita para tomar agua, que no podemos usar el aire acondicionado a determinadas horas del día o por encima de cierta temperatura o por debajo de cierta temperatura. Y estos son restricciones muy serias, porque lo que nosotros encontramos aquí es que esta carga dentro de la Europa misma se suele distribuir sobre todo sobre los hombros de los ciudadanos de a pie. Y no solo eso, y esto es lo que más me llamó la atención de las cosas que comentabas, y no había tomado tanta nota de ello antes, sobre los niños. O sea, la cantidad de estrés que se pone sobre los niños es alucinante. O sea, yo me pregunto si todo ese discurso con el que pues le ponen a los niños una carga psicológica tremenda de que el mundo se va a acabar, se lo dan también a China o a grandes empresas petroleras. No parece ser el caso. Parece más bien que este es un alarmismo que se utiliza para implementar poco a poco una suerte de totalitarismo. Porque claro, bajo el alarmismo, si el mundo se va a acabar mañana, a menos que tomemos medidas muy fuertes, vamos a aceptar que cualquier gobierno nos ponga los impuestos que le dé la gana y que cualquier gobierno nos ponga las restricciones que le dé la gana. Y en suma, que un gobierno haga lo que le dé la gana con nosotros o una unión de gobiernos, una conglomeración de gobiernos, hagan lo que le dé la gana porque simplemente como estamos alarmados, bajo el miedo vamos a aceptar cualquier totalitarismo posible. La clave para implementar un totalitarismo es implementar primero miedo en la población, porque una población con miedo está dispuesta a aceptar cualquier cosa. Finalmente, un comentario breve sobre el asunto de Greta Thunberg, ¿no? Se ha manejado este tema del problema ecológico como un asunto ideológico, político, y por lo tanto las herramientas son la propaganda y la imagen. Y qué mejor imagen que usar una niña, ¿no? Pero lo que tenemos en el contexto actual de las redes sociales es que con respecto a esta niña se han dado polarizaciones en términos de amor u odio. O sea, hay gente que la promociona y la defendiese como si fuese, no sé, el Mesías del siglo XXI. Y hay gente también, pues, que le tiene un odio descomunal y todo un conjunto de adjetivos. Cuando al final de cuentas no es más que una pieza de toda una maquinaria muy bien construida por adultos. O sea, no es una niña que está construyendo toda una maquinaria genial, sino es una niña que aparece como la capa externa de toda una maquinaria construida por adultos. Y entre ellos los que tienen grandes intereses económicos, porque no solo hay intereses económicos, y con esto cierro, de aquellas grandes empresas o grandes grupos o países que pues son cuestionados por el enfoque ecologista o por la ideología ecologista, sino como digo, detrás de los personajes ecologistas, los activistas ecologistas, hay grandes intereses económicos. El interés económico o los poderes económicos o las influencias políticas no es una cosa exclusiva de empresas extractivistas o antiecológicas, sino que también está en los ecologistas. Me estaba acordando, Dante, cuando lo estabas diciendo y lo estaba buscando yo,
En economía pública están las hipótesis de Picot y Wissmann, ¿no? Del 55 en Reino Unido, que se llama el efecto desplazamiento. Y lo que dicen es lo siguiente, que el gasto tiende a crecer de manera progresiva, o sea, perdón, no crece de manera progresiva, sino que crece de manera exponencial durante las crisis y luego sigue, ¿no? Es muy difícil ya una vez que alcanzamos, porque entre otras cosas, y ahí ya te vas a los neoinstitucionalistas que dicen, cuidado, porque los lujos de hoy van a ser las necesidades de mañana, que vamos todos a pedir, a exigir, y por tanto, claro, ¿cómo los vamos a sostener? ¿Cómo los vamos a pagar? ¿No? Me Bueno, gustaría que pues conversemos un dime. poco sobre visiones alternativas, enfoques alternativos de economía. ¿Qué perspectivas se plantean sobre este tema? Perfecto, perfecto. Pues mira, dentro de los heterodoxos, ya que el mainstream, lo que es el pensamiento dominante, pues efectivamente, tras la gran recesión del 2008, la escuela de Chicago fue superada por la de MIT, los MIT Boys, que son todos neo keynesianos, por tanto, todo es fallos de mercado, el Green Deal, eco-friendly, etcétera, etcétera. Y hoy en día, incluso, pues los que son muy, muy fuertes, por ejemplo, en España, en las universidades públicas, son los post-keynesianos, que ya dije, hablan del decrecimiento, postcrecimiento, pero ahí también están las corrientes del ecosocialismo, el ecofeminismo, etcétera, etcétera. Y como bien dijiste, bueno, pues lo dejamos para otra ocasión. ¿Por qué? Porque además estos tienen esos discursos neomalthusianos y contrarios a la tecnología. Bueno, pues como otras corrientes, quizá pues también más realistas, más humanistas y que son más propensas al análisis de complejidad, pues de la escuela austriaca, pues podemos hablar de su individualismo metodológico, que por cierto, revisándolo, claro, en ningún momento el individualismo metodológico impide luego hablar de las instituciones evolutivas, como hace Hayek, y el orden extenso, complejo, en ese sentido, sino que fue, lo descubrí justo con ¿cómo se llama? El historiador británico que es del grupo de historiadores comunistas británicos, Hobsbawm. Hobsbawm, Eso te iba a decir. ¿cuándo? Porque es quien traduce, vamos a ver, está el Capital de Marx, pero resulta que no se publica los Grundrisse, ¿no? Los fundamentos, solamente se publican en la URSS y curiosamente Hobsbawm es el que lo traduce en inglés, pues creo que es el año 57 o así, y ya reinterpreta completamente a Marx y es quien dice, no se puede, individualismo metodológico no se puede luego, o sea, si tú descompones, luego no puedes volver a componer. ¿Por qué? ¿Por qué? No, yo eso era una cosa que no entendía y bueno, pues lo importante de todo esto, mira, de esta escuela lo que podemos aprender es conceptos comadreja. Cuidado, las comadrejas, decía Hayek, ¿qué es lo que ocurre? Que cogen el huevo, le inclinan el diente, se toman el contenido y dejan la apariencia. Bueno, pues muchas veces hay movimientos pues de este tipo, ¿no? Pues antihumanos y pro planeta, pero antihumanos, ¿no? En vez de integrarlo todo, como decía, ¿no? Un ecocentrismo que no sea antropocéntrico y echándole la culpa de todo al ser humano. ¿No? Bueno, pues está también el problema que decía Mises de los polilogismos, cómo que hay distintas racionalidades según seas pobre, rico, etcétera. No, hombre, no. Se supone que todos entrenándonos desarrollaremos una lógica que es un pensamiento reflexivo. El problema es que hoy en día no se utiliza el logos, se utiliza el pathos, el sentimiento compartido, porque es mucho más fácil para movilizar el pathos, ¿no? Y por tanto, pues ese alarmismo, ese miedo. Y luego, pues también las trasvaloraciones que se hacen, ¿no? De aquello que antes pues era lo público, pues ahora va a ser lo privado y lo privado se hace lo público, ¿no? Ten en cuenta esa obsesión con el sexo, cuando el sexo pues siempre ha sido una cuestión privada, ¿no? Pues se hace luego pues por todos los movimientos del 68, etcétera, etcétera. Bueno, pues
¿Qué epistemología nos pueden ofrecer la escuela austríaca? Pues tenemos el teorema del cálculo económico de Mises, que dice que esto no se va a solucionar planificándolo de manera centralizada y coactiva, sino que hay que dejar que haya libertad, creatividad para buscar entre todos respuestas, intercambiemos. La tesis demográfica de Hayek, que te comenté, que en vez de verlo como algo negativo, ¿no? El que seamos más, pues efectivamente, aparte es que se ha dado la transición demográfica, por eso parece que somos más. Esto es, ¿qué es lo que ocurre? Que los niños cuando nacen tienen menos riesgo de morir, por tanto, aparentemente hay más nacimientos y que la gente además vive más años. Por eso parece que somos más habitantes en el planeta Tierra, pero las expectativas de Naciones Unidas es que no lleguemos a superar los 10.500 millones y aún así, repito, hay países, ¿no? Como Rusia que tienen poca densidad de población siendo el país más extenso. Canadá ni te cuento, Canadá es el segundo país más grande del mundo y solamente son unos 36 millones. En el oeste de Estados Unidos, en Oregón, hay un habitante por kilómetro cuadrado. Entonces no podemos decir eso y hacer ciertas generalizaciones al respecto, ¿no? Y luego, pues también el tema de la tesis de los procesos dinámicos y creativos de Huerta de Soto, que no podemos entenderlo como modelos estancos en equilibrio, sino que la vida es dinámica y por tanto así tenemos que comprenderla. De los neoinstitucionalistas, esto es todos los de análisis económico del derecho, los de elección pública, los de economía constitucional, pues se atrevieron a abrir la caja negra, ¿no? Del Estado en su momento, porque Higgs decía, no podemos meternos a analizar el Estado, el sector público. Bueno, pues estos se metieron y vieron que había ahí otros agentes, que eran los burócratas, que maximizaban sus utilidades, como pues aumentando su presupuesto para así tener más subordinados, porque un burócrata no quiere a gente igual o superior, sino gente por debajo, etcétera, ¿no? Y presumir que tiene más presupuesto que otro. Luego estaban los políticos que maximizan sus utilidades, como pues que le voten más. Y luego están los grupos de presión, que lo que quieren es conseguir más fondos, esto es que sus demandas se conviertan en bienes públicos con cargo a presupuestos, ¿no? Y entonces, con todo esto que te digo, pues ahora, ¿no? Porque la corrección política, cuando apareció en su momento, no es que estuviéramos diciendo cosas incorrectas, sino que, no se podían decir cosas que hasta entonces habían sido correctas porque herían sensibilidades. Bueno, pues ahora ya no solamente eso, sino que nos autocensuramos. ¿Cuántos profesores en Estados Unidos, en Canadá, ni te cuento, que como se les ocurra simplemente ser críticos, no porque nieguen el cambio climático, sino la gestión que se está haciendo del cambio climático, que en realidad hay una especulación verde financiera al respecto, resulta que son cancelados, ¿no? Y de pronto los alumnos dicen, ¿cómo tocas mi dogma de fe woke? Pues ya está, se quejan y el profesor a la calle. Entonces, claro, ya los profesores de biología no pueden hablar en ese sentido. En fin, hay un miedo, una autocensura muy, muy grande por ese miedo a la cancelación, lo cual creo que a lo mejor hasta te pueden poner un punto negro en YouTube, ¿no? Con este vídeo, simplemente porque ya vamos a salir de la caja, vamos a dejar de repetir consignas, vamos a reflexionar, porque eso sí que nos puede ayudar con ese intercambio a buscar soluciones entre todos, ¿vale? No negamos que haya un problema, sino cómo se está gestionando y, por tanto, vamos a ver cómo podemos aportar. Entonces, toda esta gente, pues, ¿qué aportaba? Pues mira, tienes los teoremas, el teorema de costes de transacción de Coase, tienes las tesis de asignación de derechos de Ostrom y Williamson, ¿no? Y eso conecta con, oye, ¿por qué el tema del medio ambiente tiene que ser un bien público? ¿Por qué no cabe intentar mayor eficiencia, pues a lo mejor con gestión privada, sí, que siga habiendo supervisión pública o que siga habiendo un modelo, pero que a su vez se deje que el sector privado dé respuestas en ese sentido y a lo mejor por eso, asignando derechos de propiedad, el propietario tendrá que cuidar y hacerse responsable, ¿no? Porque si resulta que no hay derechos, ¿cuál es el problema? De la sobreexplotación, el fenómeno del free rider, todo lo que tú quieras. Bueno, pues por eso, para que funcione,
hagámonos todos corresponsables o asignemos quién tiene que ser el responsable, quién cuide. Entonces, a lo mejor, pues un modelo club, ¿no? Todos participamos, etcétera. Se puede ir viendo. Luego está el teorema de la agenda infinita de Buchanan y de Tullock, en el sentido de, vale, y si efectivamente tú denuncias un problema y te ofreces como solucionador del problema, ¿qué incentivo tienes tú para solucionar el problema? Y sobre todo, si vas haciendo que se acrecente el problema y vas conectando el problema con otro problema, etcétera, etcétera, claro, llega un momento que todo lo que decían que al final es expansiva esa intervención, nos restringen a la ciudadanía y están todo lo que ha denunciado pues Public Choice, ¿no? Como el tema de los buscadores de rentas, que por eso muchos empresarios en realidad no son empresarios, sino que tienen esa relación, es un mercantilismo donde están conectados con el poder y se reparten los fondos, etcétera, que nos van extrayendo a los ciudadanos vía impuestos o lo que es peor, la riqueza de las siguientes generaciones con emisión de deuda, ¿no? Entonces, imagínate, los rolling, las omnibus, ¿no? Que metes leyes que tienen y cogen un poquito de todo y al final, por ejemplo, aquí grupos de presión importantes son los animalistas y estos ecologistas, ¿y qué es lo que han hecho? No, el campo no se puede tocar, ¿no? Y por ejemplo, en invierno, que es el momento ideal, pues para limpiar los caminos, por retirar piñas caídas, etcétera. Claro, como no lo puedes tocar porque, el medio ambiente, no sé qué, claro, llega el verano y todo eso, vamos, prende que da gusto. Entonces, prohíben a la gente de los pueblos que sí que saben y están acostumbrados a relacionarse con la naturaleza, los urbanitas de ciudad ecologistas son los que les dictan justamente. Y bueno, y hay una campaña en Europa tremenda contra el sector primario, contra los agricultores y los ganaderos, pero brutal, y eso puede ser tema de otra cuestión de cómo pues la PAC, que no era una buena idea, sino una imposición de Francia en su momento, que fue una de las primeras políticas comunes en ese proceso de integración, bueno, hoy en día no se sabe el precio de una patata, cuánto cuesta producirla en Europa por las distorsiones que hemos hecho, y además se está yendo contra ganaderos. Vamos a ver, ¿cómo decírtelo? Si Alemania es un país industrial y por tanto contamina más como país industrial, España, que es un país turístico de servicios, sin embargo, para que pueda contaminar, como hay unas cuotas, hacen que España tenga que asumir esa transformación verde. ¿Y qué es lo que hace? Por ejemplo, muchas zonas del interior pues están destruyéndolas, erosionándolas para meter plantaciones de estos molinillos que es que allá donde están, bueno, no vuelve a crecer la hierba, ¿no? Por la contaminación acústica, los pájaros se los cargan las aspas y además muchos luego, eso es un desastre por todos los lados, ¿no? Pero son esos juegos y esas imposiciones, ¿no? Por los repartos de los fondos europeos, ya te digo, eso si quieres ya trabajamos en otra situación. Y como nos estamos yendo de tiempo, yo no sé si daría para hablar, por ejemplo, de la economía cultural y pues, por ejemplo, dentro de la economía conductual, los teoremas de los sesgos cognitivos de Simon Kahneman. Coméntanos un poquito de lo de la economía conductual, el papel de los sesgos cognitivos en este problema. Luego yo doy unos comentarios y vamos al balance final. Vale, no, porque también había apuntado ahí la tesis del gran escape de Ditton, la hipótesis de Taleb, ¿no? De dejarse la piel. Pero, bueno, pues si quieres, hacemos. Haz balance de este punto si quieres y ya luego hacemos un balance conjunto para que haya tiempo. Que ya nos hemos excedido, sí, perdóname. No, claro, pero querías comentar esos aspectos. Procede a comentarlos mejor. Vale, no, bueno, pues por ejemplo, me estoy acordando ahora mismo Taleb, ¿no? En su libro de Jugarse en la piel, lo que está diciendo es, claro, todos estos que están adoptando estas políticas de transformación social, en realidad, ¿qué se están jugando? Se juegan su dinero, su patrimonio, su trabajo, ¿no? Si se equivocan, ¿van a pagar algún tipo de consecuencia? Entonces, claro, ¿qué incentivos tienen para actuar correctamente?
Claro, luego hablamos de los riesgos de corrupción, etcétera, etcétera. En cuanto al tema de los sesgos cognitivos, ya hemos hablado muchos de la autoconfirmación, los ecos, las cámaras de eco y claro, y si siempre estamos oyendo el mismo discurso oficial, claro, esto directamente en lo que es la ventana de Overton va desplazando temas y va fijando cuáles son los temas que supuestamente más preocupa a la opinión pública, en vez de ser como tradicionalmente se estudia en comunicación, que primero surgen los problemas sociales, por tanto se generan movimientos sociales que se hacen eco y se llega a la agenda institucional y por tanto se desarrollan las políticas públicas y la regulación al respecto para solucionar el problema, por tanto es formulación, implementación, evaluación. Todo esto se ha acabado, esto ya no es así, esto es quien grite más fuerte, quien sea capaz de ser más radical en el discurso, mayor amenaza, logre más clips, etcétera, etcétera, ese es el que logra ir desplazando la ventana de Overton y por tanto van a lograr pues lo que hablábamos antes de la hipótesis de Picot y de Wisman, ¿no? De al final ir desplazando el gasto público a cosas que no son ni eficientes ni correspondían en ese momento y nos va a dar bastantes problemas y quebraderos de cabeza. Y yo, si quieres, acabamos con otra cuestión de la economía cultural, que es la hipótesis del neopaganismo y neoapocalipsis que hay detrás de todo esto. Y entonces, si Ya yo quieres, ahí creo. te cedo los trastos para que tú puedas. Sí, sí, luego podemos pasar por ese punto y con eso vamos cerrando. Ok, a ver, voy a ser muy breve, ¿no? Porque el tiempo es tirano. Lamentablemente tengo obligación en la universidad, ¿no? Entonces he tenido que venir de mis labores universitarias acá a grabar y tengo que estar de vuelta en la universidad. Ese es el detalle, ¿no? Porque si no nos quedaríamos 3 horas. Ok, en primer lugar, precisar con claridad lo que se ha dicho. Esto es, no estamos negando que haya un problema. Yo en múltiples escritos, artículos, etcétera, he explicado que hay un problema ecológico, de que lo hay, lo hay. Pero lo que se puede cuestionar y se debe cuestionar es, uno, en qué medida se da el problema, porque hay alarmistas que pueden estar exagerando las cosas, no con base científica, sino con objetivos políticos. Y por otra parte está la cuestión de cómo se gestiona las políticas para enfrentar el problema. Y claramente ahí tenemos un área que es perfectamente discutible, ¿no? En cuanto al asunto de los enfoques teóricos, ciertamente yo tengo simpatía por varias proposiciones post-keynesianas, pero por supuesto cuando se da el caso concreto de teóricos post-keynesianos que comienzan a combinar con cosas raras como el ecosocialismo o el ecofeminismo, pues a mí eso me causa urticaria, ¿no? Tengo una preocupación por el problema ecológico correctamente visto o en lo posible tratando de usar información científica y tratando de ver políticas que sean pertinentes, pero ya cuando vamos a ideologizaciones como el ecologismo o el ecosocialismo o el ecofeminismo, ya yo no compro tal cosa, ¿no? Es interesante también notar este paradigma de cómo muchos de los que son pro planeta son antihumanos. Basta ver cómo hablan del medio ambiente y cómo hablan de los seres humanos. Hablan del medio ambiente como si fuese el mundo de Bambi, de la película. O sea, todo es bonito y florecitas y armonía y todo eso, como si en el medio ambiente no existiesen también depredadores, tormentas, huracanes, etcétera. O sea, nos den una visión absolutamente idílica de lo que es el medio ambiente y una visión absolutamente sombría de lo que es el ser humano. O sea, en su escala de seres vivos, nosotros estamos por debajo de las cucarachas y es claro, como había apuntado al comienzo, que para muchos de estos ecologistas, un bebé humano vale menos que un bebé foca. Un bebé foca tiene derechos humanos o hay que luchar para que el bebé foca tenga derechos humanos. Y a su vez hay que luchar para que el bebé humano, en especial si está dentro del vientre de su madre, no tenga derechos humanos, ¿no? Para poder matarlo con facilidad y se lo ve como un sobrante, ¿no? Nunca sobran tal o cual especie, lo que sobran siempre son los seres humanos para este tipo de ideología, ¿no? Entonces, cabe anotar la pregunta de Chesterton sobre esa consabida, ¿no? Entre comillas, sobrepoblación. Es decir, si sobrepoblación significa exceso de población,
el que aduce tal cosa tiene que preguntarse si él es parte del exceso o no. Entonces, ¿por qué siempre son los otros los que son el exceso? Se viene la tontería, por ejemplo, de que hay alguna mujer que va a tener un hijo más y anuncia que está embarazada, y no faltará entre los compañeros o compañeras del trabajo quien haga el comentario de, oye, ¿y tú no piensas en el planeta? Esto es una carga ecológica, ¿no? O la persona que dice, yo no pienso tener hijos porque no quiero generar más carga ecológica. Bueno, si no quieres generar más carga ecológica es porque piensas que hay una sobrepoblación. De hecho, muchas veces lo dicen de forma explícita. Y si hay carga ecológica, ¿acaso tú no eres carga ecológica? Así, por ejemplo, si a una mujer que va a tener un hijo más se le dice, tú estás trayendo más carga ecológica para el planeta, ¿qué significa eso? ¿Que debe abortar? ¿Que debe asesinar al concebido? Bueno, entonces, ¿qué debería hacer en responsabilidad la persona que dice eso? Porque según su lógica, también sería una carga ecológica, ¿no? O sea, según su lógica, debería suicidarse. Claro, yo no comparto esa lógica, pero si quieres ser coherente y somos simplemente plagas, pues lo que hay que hacer con las plagas es eliminarlas, ¿no? Luego, se habla de los urbanistas de ciudad que quieren prohibir cosas a la operación de las personas en zonas rurales. Esto es sumamente interesante. Por ejemplo, en el libro El mito del desarrollo de Osvaldo Rivero, él señalaba que un bebé suizo significa en términos de carga ecológica como 230 y tantas veces o 240 y tantas veces más que un bebé de la India o de Nepal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que se quieren imponer fuertes cargas ecológicas a personas que viven en zonas rurales o en países subdesarrollados, pero ¿quiénes ponen esas cargas? Personas que viven en zonas urbanas. Entonces tienes al individuo suizo que tiene su bebé y que en términos de pañales genera una carga ecológica enorme, que le dice al campesino español o peruano que no puede hacer tal o cual operación que ha venido haciendo durante décadas y que han venido haciendo sus antepasados porque es antiecológico. Una gran hipocresía. Entonces, queda claro de cómo se está distribuyendo de forma desigual las cargas aquí. Vamos finalmente al corazón del tema ideológico. Coméntanos sobre este asunto del neopaganismo, para cerrar con broche de oro. Vale. Bueno, pues por desgracia tus queridos post-keynesianos han adoptado esa parte. No, y aparte hay una contradicción cuando se habla de que efectivamente, de que hay que decrecer incluso ya estar... Para mí lo querido es el post-keynesianismo en varias proposiciones. De los post-keynesianos yo no doy fe Ya de lo cada sé, uno si de es ellos, ¿no? para pinchar, Hay de sí, todo. por eso. Claro que sí. Bueno, pues ¿qué es lo que ocurre? Que caen en una contradicción. Pues si te das cuenta, lo que te están diciendo es, por un lado, que se acabe la globalización, ¿vale? Y que vayamos al decrecimiento, pero por otro lado hablan de la reindustrialización local. Por tanto, al final algo no cuadra. Esto es, si queremos reducir emisiones y en cambio nos ponemos cada país a producir, a industrializarnos, quiere decir que vamos a contaminar más, pero en cambio vamos a ser más pobres. ¿Por qué? Porque si tú ahora puedes comprar más de 20 marcas de coches de todo el planeta, si solamente puedes comprar el coche que se produzca, pues va a ser de peor calidad, más caro, con menos prestaciones, etcétera. Entonces lo que se va a afectar es al bienestar general. Con todo lo que has dicho, yo me quedaría con lo siguiente, que una cosa es la contaminación, y ahí sí podemos tratar distintas soluciones, y otra cosa es el cambio climático. El cambio climático es que no lo podemos hacer como se ha intentado, pues incluso con esos modelos, porque no es algo estable ni lo puedes tener bajo control, y ha ido evolucionando. Ha habido glaciaciones, ha habido desertizaciones, dependemos pues de todo lo que es el movimiento de la Tierra en el espacio, y a su vez pues también la influencia del Sol también cómo nos afecta. Así vamos descendiendo hasta la apropiación del ser humano, pero es que también los volcanes. Por eso decía que era algo muy, muy complicado y además dinámico,
Por tanto, ahí es lo que tenemos que hacer, es estudiar mejor para dar mejores respuestas, pero quizás hay otras prioridades, otros objetivos que sí podríamos solucionar, como es el tema, por ejemplo, de la malaria y el agua potable para todo el mundo, en vez de meternos en grandes desembolsos y esa especulación financiera con todos los proyectos verdes, ¿no?, que hay detrás. Entonces, bueno, simplemente yo me quedaría como balance, ya que hemos superado la hora, pues preguntarnos quién gana, quién pierde, y como decía, pues con Hayek al inicio, de podemos ser más y más ricos o menos y más pobres. Y aparte el tema de la sobrepoblación, pues depende. Oye, si no hay sobrepoblación, si hay suficiente trabajo para todos, hay alimento para todos, y en cambio sí habrá sobrepoblación si no hay trabajo y no hay alimento. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Pues que hay ciertas partes del mundo que efectivamente nacen, si no les damos la posibilidad de que puedan prosperar, pues efectivamente será sobrepoblación. Pero ¿por qué crees que hay otros países que no para de crecer su población, como es el caso de Estados Unidos? ¿Por qué? Porque sigue necesitándose mano de obra, sigue necesitándose gente que aporte soluciones, que atraiga, que venga con ese conocimiento práctico, que renueva y mejora, por tanto, el conocimiento disponible en Estados Unidos. Yo por eso siempre estoy a favor de la inmigración, porque aparte de que creo que el ser humano se tiene que mover libre, pero que es que atrae riqueza, ¿no? Viene consigo con riqueza, con conocimiento que mejora. Entonces, nada, simplemente quedarse con que tenemos que revisar esa gestión del medio ambiente y que no sea un monopolio público, sino compartido con el sector privado, como proponen sobre todo los neoinstitucionalistas. Que no pensemos tanto que es una alarma ecológica, sino que también hay una parte de especulación verde y que entre todos pues podemos contribuir, ¿de acuerdo? Sobre todo si volvemos a la ecología y no desde el ecologismo, lo que hablábamos antes, desde el inicio, para así no confundirnos, ¿no? Que una cosa es la sociología y otra cosa es el socialismo, ¿no? Una cosa es un cartero y otra cosa es un carterista, ¿no? Pues lo mismo. Pensemos más como ecólogos y en conexión con el resto de ciencias naturales y ciencias sociales, y entre todos, pues yo creo que podemos llegar a soluciones que nos beneficien a todos. Y poco más digo, porque esto ha sido para abrir boca, ¿no? Ya en otro momento pues podemos hablar del tema del Green Deal, de todo lo que tú quieras, vamos. Excelente. Pareciera que entre ecología y ecologismo pareciera no haber una distancia, así como entre la astronomía y la adivinación, ¿no? Algo es un saber científico y lo otro, pues, bastante de pseudociencia. Solo que en este caso, cuando hablamos de la adivinación o la astrología, leerse la mano y cosas así, son individuos que lo hacen. Pero cuando hablamos de ecologismo, estamos hablando de agendas a nivel global. O sea, una cosa es un individuo supersticioso que va y a que le lean la mano y cosas así, y que le lean las cartas y la astrología y la posición de los astros de cuando nació. Y Y que otro si asunto quieres es la ser vegano, ecología. sea tu opción y no que te la impongan y cosas por el estilo, efectivamente, en esa agenda. Muy bien, sí, señor. Es un buen punto, claro, los individuos pues que quieran irse a leer las cartas o creer en ese tipo de supersticiones lo hacen a nivel individual, ¿no? Pero no es que tenemos gobiernos, claro, que nos obligan a financiar o a creer o a no poder hablar en contra de las supersticiones como la astrología y la adivinación y esas cosas, ¿no? En cambio, claro, acá lo que tenemos es esta situación de neopaganismo. En el contexto cristiano, lo que tenemos desde el libro de Génesis es que se manda al hombre dominar la tierra. Y muchas veces los ecologistas interpretan esto como si fuese un mandato a que podamos irresponsablemente explotar las cosas como queramos. Y no, si uno, en lugar de quedarse en esos esquemas tontos, va a leer un poco más, se encuentra, por ejemplo, que en la propia Biblia se dan normas en el Pentateuco sobre el cuidado de las tierras para que sean productivas, dejar descansar durante algún periodo, etcétera. El dominio con el cual se habla en el libro del Génesis es un dominio responsable, no un dominio depredador e irresponsable. El hombre auténticamente cristiano valora la creación de Dios
y en consecuencia procura usarla con responsabilidad. Pero acá lo que tenemos es una ideología neopagana o anticristiana que quiere decir que el hombre no vale nada. O sea, el hombre que en el libro del Génesis es puesto pues en la cima de lo creado, ahora lo quieren poner abajo, abajo, como digo, hasta por debajo las cucarachas, y es preferible que mueran seres humanos a que muera cualquier otro ser vivo. Entonces, este neopaganismo termina llevando a la lógica de los sacrificios humanos. Desde sacrificios pequeños, entre comillas, como, por ejemplo, no poder usar aire acondicionado cuando uno se está muriendo de calor, porque hay determinadas regulaciones, especialmente en países de Europa, donde se está imponiendo eso y afecta sobre todo al ciudadano a pie. No hablamos de las grandes industrias, sino del ciudadano a pie, hasta la promoción del aborto también con una lógica ecologista. O sea, detrás de agendas que promocionan el aborto están ideólogos ecologistas que te andan hablando todo el día de sobrepoblación. Así que ahí tenemos ya un sacrificio humano del todo. Y tenemos también instancias intermedias como el asunto de impuestos para financiar todo un conjunto de burocracia que en el fondo lo que hace es enredar el problema en lugar de buscar genuinamente solucionarlo. Entonces estamos sacrificando bastante de nuestra tranquilidad, de nuestro dinero e incluso de vidas humanas por conservar la madre tierra como si fuese un absoluto. Y un absoluto al cual se lo personifica de forma neopagana, llamándole madre tierra o la Pachamama, etc. Uno no necesita endiosar el medio ambiente ni darle cualidades de personalidad al medio ambiente o al ecosistema para tener un uso responsable del mismo. Antonio, un comentario final para cerrar. No, muy bien, pues yo creo que lo podemos dejar aquí y retomar pues cualquiera de los aspectos que hemos tratado u otros que tú consideres que sean de interés. O sea que mil gracias de nuevo por haber contado conmigo. Excelente. Listo, quedamos así. Te mando un fuerte abrazo, Antonio. Un abrazo también a todos los que nos han seguido a este momento de la transmisión y seguimos viéndonos. Hasta luego. Adiós, adiós.